¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, 8 de la mañana con 2 minutos. Estamos comenzando nuestra edición para este día jueves. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. En 30 minutos vamos a revisar los temas que abarcan esta jornada. Comenzamos con nuestros titulares y un resumen de los temas que estaremos revisando el día de hoy. Vamos a comenzar contándoles sobre la firma ayer en Bruselas del Acuerdo Marco Avanzado. Es una actualización del acuerdo que había firmado nuestro país con la Unión Europea el año 2003 y tiene varios alcances desde el punto de vista comercial, fundamentalmente, para que más productos, más líneas de aranceles entren dentro del tratado y de esa forma se incentive también el intercambio comercial, sobre todo desde la perspectiva chilena, la exportación de nuevos productos hacia el mercado europeo. Tiene otros alcances también desde el punto de vista de inversiones. Vamos a conversar de todo eso en la entrevista de hoy junto a la subsecretaria de Relaciones Económicas, Claudia Sangüesa. Por otro lado, también vamos a revisar un antecedente que trae hoy día el diario El Mercurio, bien importante, que estima en cerca de 5.000 millones de dólares la deuda con las generadoras eléctricas a nivel nacional. Este es un cálculo bien relevante que viene arrastrado de los últimos reajustes de tarifa que no se produjeron. Primero por el estallido social, luego por la pandemia. Eso ha significado una deuda de arrastre que ya llega a los 5.000 millones de dólares. La cifra es importante. Mientras no se regule este tema y no se legisle sobre la materia en el Congreso, la cifra va a ir aumentando y eso supone una carga, bueno, para todos, pensando hacia el futuro. Ya les vamos a contar de los alcances y de también algunas propuestas que han surgido en el Congreso para abordar este tema. Por otro lado, también vamos a revisar en una nota los alcances que tuvo el acuerdo que se alcanzó finalmente en la COP28 desarrollada en Medio Oriente. Este acuerdo marca ciertos puntos históricos y uno de ellos es que por primera vez en un acuerdo de esta naturaleza aparece el concepto de transitar hacia dejar atrás los combustibles fósiles. Es la primera vez que se hace mención a este tema y eso supone una serie de efectos, entre otros los que tienen que ver con el incentivo a aquellos combustibles que servirán de reemplazo para un horizonte de más largo plazo, tratar de ir dejando atrás el uso de petróleo, de gas natural, entre otros derivados. ¿Qué implicancias puede tener eso desde el punto de vista de nuestro país, por ejemplo? Lo vamos a revisar en una nota que hemos preparado para hoy día. Y también vamos a estar revisando detalles de lo que resolvió la Reserva Federal de los Estados Unidos. Por ahora no hay alza de tasas, es lo que se ha descartado tras la reunión de 2 días de la entidad encabezada por Jerome Powell. Y por el contrario, podrían venir ya recortes en el año 2024, recortes de tasa con el objetivo de incentivar la actividad económica en la primera potencia a nivel mundial. Son noticias bien importantes que ya mueven los mercados hacia cierto terreno de mayor optimismo. Lo vamos a revisar en unos minutos también. Bueno, y veamos precisamente qué fue lo que ha ocurrido con los mercados el día de hoy en la sesión de este jueves, donde, como les contábamos, el optimismo empieza a cundir entre los inversionistas. Veamos, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Londres, con un alza superior al 2%. Estaba operando a esta hora de la mañana la bolsa británica, mientras en Europa el alza es de 1,07%. Es parte de lo que está moviendo entonces la aguja a esta hora de la mañana en los mercados a nivel internacional. De todas maneras, determinado por lo que ha ocurrido ayer con la Reserva Federal, que, como decíamos, se empieza a mover la aguja hacia un terreno algo más optimista. De hecho, ayer Wall Street también cerró con alzas de 1,4% en el Dow Jones, por ejemplo, y alcanzó un máximo histórico. Veamos qué ocurrió en Asia. 1,07% de alza para Hong Kong como uno de los principales signos de las señales de la reacción de los mercados asiáticos. Mientras tanto, el IPSA ayer también se subía a este carro, 6.020 puntos. Vuelve a superar la barrera de los 6.000 puntos el indicador selectivo local. No lo habíamos visto en varios meses en este terreno, desde hace 3 meses en particular. Así que es una buena noticia también para los mercados locales. El dólar, por otra parte, bajó 868 pesos para la divisa norteamericana. El cobre a esta hora está al alza, $3.89 para el metal rojo.
Bien, vamos a partir entonces revisando detalles de este acuerdo que se alcanzó en la COP28, que desde el punto de vista económico y no solo ambiental tiene muchas implicancias. Por primera vez, como les contábamos, este acuerdo de más de 200 países menciona la idea de dejar atrás el uso de los combustibles fósiles, y ese ha sido señalado como uno de los grandes avances en el acuerdo político que se alcanzó en esta COP28 desarrollada en los Emiratos Árabes. Es relevante por la señal y también por el incentivo que significa para el desarrollo de otras tecnologías u otros combustibles, y es ahí donde nuestro país puede ver ciertas oportunidades. Los detalles del acuerdo lo vemos en la siguiente nota. Hemos llegado al fin de nuestra sesión plenaria. 7 de la mañana en Dubái, y el panorama de la COP28 era así. Tras 2 semanas de discusiones se llegó a un acuerdo histórico: comenzar a dejar atrás los combustibles fósiles. Transición de los combustibles fósiles, la eliminación progresiva de las energías provenientes del carbón y triplicar las energías renovables a 2030 son los principales puntos acordados. Por primera vez en 28 años que el texto contiene las palabras de combustibles fósiles. Es el comienzo del fin de la era de los combustibles fósiles. Este es un momento en el que el multilateralismo realmente se ha unido. El hecho es que este documento envía mensajes muy fuertes al mundo. En primer lugar, el documento destaca que tenemos que cumplir con mantener los 1,5 grados al alcance. Esa es la estrella polar. Son frases, palabras que eran impensadas hace, yo diría, 2, 3 COPs atrás. Pero la controversia no tardó en llegar. Representantes de naciones insulares, las principales afectadas por la crisis climática, denunciaron que no fueron parte de la discusión y que el acuerdo no limita el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. Hemos llegado a la conclusión de que no se ha logrado la corrección en derrumbo que se necesita. Hemos logrado avances graduales con respecto a lo habitual, cuando lo que realmente necesitábamos es un impacto exponencial en nuestras acciones y apoyo. Las reacciones tampoco se hicieron esperar. Activistas catalogaron que hablar de transición era débil legalmente, mientras que otros cuestionaron que no se mencione explícitamente al gas y al petróleo en el texto. Que más de 130 países estuvieron exigiendo el fin a los combustibles fósiles. Esto no se vio reflejado con la fuerza que el mundo y la crisis climática necesita en este momento. En términos geopolíticos es un avance. En términos de efectividad es poco efectivo, porque lo que hemos visto es que no se puede avanzar más rápido, sino que este avance gradual no se condice con la velocidad que requerimos. Otro detalle fundamental son los plazos. El texto no dio ninguna fecha exacta para llegar a tan anhelada transición, desafío que, según especialistas, tendrá que definirse en la próxima cumbre. Estuvimos de acuerdo, digamos, en que tenemos que salir de este entuerto, digamos. La pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto vamos a reducir? ¿Cuánto es alejarse? O sea, ¿cuánto es bueno alejarse? Esa es la pregunta. ¿Cuánto nos vamos a alejar? Además de este histórico acuerdo, la cita finalizó con otros logros y metas, como por ejemplo la operación del Fondo de Pérdidas y Daños, los diálogos anuales sobre balances de medidas contra la crisis climática, sistemas de alerta temprana contra riesgos múltiples, entre otros. Mientras tanto, la COP29 quedó fechada para el próximo año en Azerbaiyán. Bien, nos vamos a otro tema, 8:11, para revisar más detalles sobre este monto de deuda con las empresas generadoras de energía en nuestro país, que ha ido subiendo de la mano de algunos procesos pendientes de reajuste de tarifas. 5.000 millones de dólares es el monto que hoy día se adeuda a estas empresas, producto de una serie de reajustes de tarifas que no se han concretado en los últimos años. Esta deuda por la estabilización de las cuentas de luz ya supera entonces los 5.000 millones y es el efecto directo de tarifas que están congeladas desde hace 4 años. ¿Por qué es tan relevante este tema? Bueno, porque es uno de los asuntos que está discutiendo el Ministerio de Energía y que tiene que llevar al Congreso para un proyecto de ley que se haría cargo de este tema. La deuda hay que pagarla efectivamente y eso supondría entonces una serie de reajustes de tarifas para hacerse cargo también de estos montos en un horizonte, por cierto, de mediano
mediano o largo plazo. De hecho, se podrían extender hasta 2035, de acuerdo a datos que entrega hoy día el diario El Mercurio. Bueno, de acuerdo a esta crónica, la comisión, el ministro de Energía se refirió al proyecto de estabilización de tarifas para hacerse cargo de estas deudas, recordando que hay dos procesos tarifarios que quedaron aplazados. Uno, en el contexto del estallido social, se intentó enviar una señal también a la ciudadanía asumiendo el conflicto que se estaba generando en ese momento y quedó postergado aquella alza. Luego, en el contexto de la pandemia, entendiendo la caída de ingresos y una situación compleja, también se postergó ese proceso de ajuste de tarifas de tal forma entonces que la deuda ha ido aumentando. Hasta el año 2035 entonces se establecería este mecanismo para ir devolviendo los dineros a las empresas generadoras que asumieron esos aplazamientos. De esa forma entonces se va configurando este proyecto, aunque en todo caso esto se empieza a cruzar con otros temas como aquellos que tienen que ver con las tarifas de luz en nuestro país. Un grupo de diputados ya presentó un proyecto para renegociar los contratos eléctricos, fomentando sobre todo el uso de energías renovables. 8:13, vamos a otro tema ahora, con un ojo puesto en lo que está ocurriendo en Argentina durante esta semana. El ministro de Economía el martes anunciaba una serie de medidas que ayer fueron recogidas ya por el mercado a nivel local con reacciones bien dispares respecto a lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la variación de los precios cuando se ha liberalizado ya el tipo de cambio, pero también con las señales que está enviando el gobierno del recién asumido presidente Javier Milei. ¿Cómo reaccionó ayer el mercado argentino y la economía del país vecino? Lo revisamos en la siguiente nota. El plan económico de emergencia que dio a conocer el recién asumido gobierno de Javier Milei ya empieza a mostrar efectos. El más visible, la fuerte devaluación del peso argentino frente al dólar. El cambio oficial saltó más de 100%, de 460 a 820 pesos en un solo día, mientras que el denominado dólar blue también subió, alcanzando un pic de 1.150 pesos, un tipo de cambio que para los chilenos podría ser aún más conveniente visitar el país trasandino, al menos en el corto plazo. Obviamente, y al momento inicial, sí, por lo menos por unos meses, lo que sí va a seguir favoreciendo a los extranjeros es el tipo de cambio. Argentina, por lo menos por unos meses, va a seguir con una moneda realmente muy devaluada, ¿sí? Y eso va a favorecer a extranjeros que van a venir con otro poder adquisitivo, con otra moneda, con otro poder de compra, ¿sí? Y van a poder aprovechar eso. Pero a largo plazo las proyecciones podrían ser distintas. Como el objetivo final de este nuevo gobierno es devolverle el equilibrio a la economía argentina a través del control de la inflación que este miércoles superó el 160% anual y un fuerte recorte del gasto fiscal, como a través de la eliminación de la mitad de los ministerios, deteniendo las nuevas obras públicas y eliminando subsidios, entre varias otras medidas. Si esta planificación tiene éxito, las cosas al futuro podrían comenzar a cambiar. Hoy en Argentina, por lo menos hasta ayer, teníamos precios regulados, artificialmente bajos, y que los teníamos a disposición los argentinos, pero cualquiera que viniese de Argentina también podía acceder a esos bienes y servicios. Bueno, eso es lo que se empieza a terminar. En Argentina, el mensaje del gobierno es: las cosas se van a pagar lo que verdaderamente valen, y eso corre para los argentinos, pero también para los extranjeros que decidan visitar el suelo argentino. ¡Viva la libertad, carajo! Y es que en este punto es donde entra una de las medidas que ha causado más revuelo del otro lado de la cordillera, porque aunque se sabía que una parte importante del recorte del gasto fiscal que quiere hacer Javier Milei vendría de eliminar subsidios que reciben un gran número de argentinos, este miércoles se conoció que esto podría ocurrir mucho más temprano de lo que se creía. Esta mejora en los ingresos fiscales a través de la reducción de subsidios, si te puedo dar una fecha, creo que este esquema de cambio va a ser a partir del 1 de enero en términos en materia de subsidios. Por supuesto que nos referimos a subsidios en transporte y nos referimos a los subsidios en los servicios públicos o la energía, para que la gente entienda, en la luz, el agua y el gas. Es decir, que el gasto mensual que los hogares trasandinos tienen en transporte y servicios básicos podría subir hasta 40% en poco más de 2 semanas, lo que ha provocado una contradicción en muchos que entienden la necesidad de estas medidas, pero temen el golpe que significará en sus ingresos. Yo considero que está bien,
porque si no esto no va para más. Pero bueno, también es un choque muy profundo para el bolsillo, te destruye, porque es todo el dólar a 800 pesos, el colectivo de 50 a 500, aumenta todo y o sea, aumentás los sueldos para equiparar más o menos, o no sé qué va a pasar en este país. En la planilla da, pero un jubilado con 150.000 pesos, no sé cómo va a ser cuando todo aumente un 30, un 40. Va a ser durísimo. Y el tema que lo soporte, porque estos planes en el papel te cierran, pero después que no te salga la gente a la calle con justificación, ¿no? Y ahí radican precisamente todas las dudas. El éxito del plan del gobierno de Javier Milei dependerá de cómo afronte la resistencia que seguramente encontrará en parte de los gremios y sindicatos de instituciones públicas, que como ya ha ocurrido antes, tienen la capacidad de marchar y paralizar por completo a toda Argentina. Estamos de vuelta, 8:23. Les contábamos al comienzo del programa que ayer en Bruselas se firmó el Acuerdo Marco Avanzado entre Chile y la Unión Europea. De este tema vamos a conversar a esta hora de la mañana con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa, nos acompaña esta mañana. Bienvenida, subsecretaria. Hola, muchas gracias, Sebastián. Gracias por el contacto. Bueno, es un hito bien importante. Este acuerdo se logra esta firma después de mucho tiempo de negociaciones. ¿Qué significa en la práctica? ¿Cómo le explicamos a nuestros televidentes cuál es el alcance que tiene este acuerdo marco firmado ayer? El acuerdo marco avanzado que acabamos de firmar ayer es un acuerdo que moderniza un acuerdo de asociación que teníamos con la Unión Europea, profundizando las relaciones tanto políticas como económicas y de cooperación. Y el pilar económico lo que hace es ampliar el acceso al mercado europeo para nuestros productos chilenos, lo que esperamos sea beneficioso para nuestro país, ¿cierto? Además de eso, hay un componente de inversión importante. Esperamos, la Unión Europea es el principal inversionista extranjero en Chile, es quienes más invierten, y esperamos seguir profundizando esas inversiones, complejizándolas. Además, la inversión que ellos hacen es bastante diversa, es en distintos sectores de la economía, y la inversión refleja una importancia distinta al comercio, porque son recursos que vienen a nuestro país a ampliar las posibilidades de desarrollo. Así que es otra de las cosas del punto de vista económico que son importantes. Para ir a temas más específicos, podemos hablar de inversiones de inmediato, pero en el ámbito comercial, por ejemplo, que es lo que uno asocia fundamentalmente a este tipo de acuerdos, ¿qué productos podrían ahora verse beneficiados con este acuerdo para ser comercializados en Europa, por ejemplo? ¿Qué productos chilenos? Nosotros teníamos una rebaja arancelaria importante, sin embargo ahora se amplía casi al 100% del arancel. Y además hay un componente importante de productos que ahora son nuevos, que hace 20 años no era tan importante como son los servicios. Y ahí por servicios nos referimos a servicios profesionales, producción, por ejemplo, de software, consultorías, industria creativa, todo ese aspecto, servicios de ingeniería, son un sector económico que refleja además un país también más productivo, más complejo, que van a tener ahora acceso a trato preferencial en la Unión Europea. De acuerdo. Además, el acuerdo reconoce lo que se llama algunas indicaciones geográficas para productos chilenos que son muy valoradas en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, la sal de Cahuil, las aceitunas de Azapa, entre otros, el aceite de oliva del Valle del Huasco, entre otras listas importantes de productos que son autóctonos de nuestro país y van a ser reconocidos de esa forma en el mercado europeo. Subsecretario, o sea, este acuerdo lo que permite también es fortalecer a ciertos sectores o ciertos productos para que tengan mayores facilidades para llegar a mercados europeos, que son súper atractivos, por supuesto.
por supuesto que sí, y valoran mucho los productos además autóctonos de nuestro país. Hay que hacer un esfuerzo por hacerlo. Nosotros tenemos además un pilar de la política comercial que es la promoción de nuestras exportaciones, así que actividades como esa van a ser desarrolladas e invitamos a sector aportadora a participar de ellas también. Por el lado de las inversiones, bien interesante, subsecretaria, ese ámbito también, dado el rol que tiene, como usted decía, la Unión Europea como el principal inversionista acá en nuestro país. En ese lado, usted ha destacado que esto podría impulsar inversiones con valor agregado. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el alcance del acuerdo en ese sentido? A lo que me refiero es que los productos que esas inversiones generen sean un poco más complejos. Entonces, por ejemplo, en el caso del litio, que hemos hablado harto en el país, que no solo sea una inversión para extraer el litio, sino que una inversión para extraerlo y generar con ese litio algo más complejo, como un cátodo de litio, más adelante en la cadena productiva puede ser una batería. Pero hay una continuidad de productos más complejos que la pura extracción. Y la gracia de eso es que el valor de un producto más complejo es mayor en el mercado internacional y por lo tanto eso deja también más recursos en nuestro país y estamos como gobierno incentivando muchísimo que la inversión extranjera directa genere ese valor agregado para hacer de nuestro país un país más productivo, que es lo que nos hace falta y está estancado hace 15 años. De acuerdo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, permitiendo que esas inversiones tengan un precio preferente de la materia prima, cosa de que ellos puedan tener incentivos a tener una producción con mayor valor agregado en nuestro país. Por lo tanto, podrían acceder, por ejemplo, a un precio de litio preferencial para desarrollar ese tipo de productos con valor agregado. Exactamente. De acuerdo. Subsecretaria, en ese sentido, ¿este acuerdo entonces debería estimular y fomentar las inversiones europeas acá en Chile? ¿Es posible hacer algún tipo de proyección o estimación del impacto que eso podría tener? Estimamos tanto la Unión Europea como nosotros en los estudios que se hicieron previos, de hecho se hacen varios estudios previos a la conversación, a la negociación de estos acuerdos. Se espera que aumenten efectivamente las inversiones. Eso es condicional en que también se fomente, tanto por la Unión Europea como por Chile, el vínculo, el conocimiento, la información. Así que esperamos hacer algunos eventos de aquí en adelante para poder informar también a los inversionistas de esto. Subsecretaria, ¿y en qué sectores se podría ver el efecto, por ejemplo? Me imagino que en las conversaciones también surgen algunos sectores que son de interés para ambas partes. Bueno, como yo dije, la Unión Europea ya tiene hartas inversiones en Chile, es el principal inversionista, y la gracia de eso es que es bastante diversa además, o sea, en diversos sectores. Sin embargo, hoy día hay dos sectores que creemos pueden ser muy importantes dados los desafíos que tenemos del medioambientales. Y uno de esos es el tema de energía y el otro es de materias primas. De hecho, este acuerdo, marco avanzado con la Unión Europea, es avanzado también porque tiene capítulos bien novedosos, nuevos. Por ejemplo, el capítulo de medio ambiente, desarrollo sostenible, es el más verde que hemos firmado nunca en nuestro país y el compromiso de avanzar en la producción de energía renovable para aportar al mundo en la descarbonización tanto de Chile como del exterior. Eso es algo muy importante, energía. Y el otro tiene que ver con materias primas, que nosotros somos un país donde eso es muy importante, pero de nuevo, y también lo que queremos es diversificar nuestra canasta exportadora. Subsecretaria, lo último, antes que se nos vaya el tiempo. Este acuerdo, desde el punto de vista técnico, había concluido en su negociación en el 2021. Cuando llega el gobierno del presidente Boric, se abre una ventana también para intentar reabrir esas conversaciones, lo que generó cierto suspenso sobre la firma del acuerdo. Finalmente, ¿cambió en algo en el último año el texto? ¿Se lograron hacer modificaciones a partir de esa apertura de las conversaciones que planteó el gobierno del presidente Boric en su momento?
Estos acuerdos tienen varios hitos, entonces lo que había era un cierre técnico y luego hubo un cierre político. Y ahora hay una firma y después tiene que ser esto ratificado por los congresos, de hecho. Así que no vamos a ir al Congreso ahora pronto con el acuerdo. En el año pasado, durante también la negociación, efectivamente se logró avanzar en varias cosas, entre ellas el tema de crear el compromiso de ordenar y modernizar todos los acuerdos de inversiones que tenemos con los países de la Unión Europea. Entonces este acuerdo lo que hace es, al aprobarse, se eliminan la vigencia de los acuerdos bilaterales de inversiones, o sea, uno por uno con cada país, y empieza a regir que es general para todos los países, lo que permite ordenar y tener mucho más certeza acerca del marco normativo que rige ese capítulo. Eso se avanzó y es algo importante para nosotros como país y como gobierno también, porque eso permite también dar mayor certeza y por lo tanto mejorar también las condiciones de nuestras relaciones económicas. Bien, subsecretaria, muchas gracias por el contacto esta mañana, muy amable. Muchas gracias a ti, hasta mañana. Gracias, buenos días. 8:33, gracias por acompañarnos. Cerramos Agenda Económica, pero en minutos partimos Noticias Express.